Hola, ¿cómo estás? Soy Camila, la nueva integrante de Pharmangers, estudiante de tercer semestre de Regencia de Farmacia de la Universidad del Tolima. Y en este video te contaremos la historia de la farmacia desde sus inicios. Comencemos. El uso de las plantas medicinales en las civilizaciones más antiguas, como los cazadores y recolectores, se implementaron mediante la utilización de plantas y hierbas para tratar enfermedades y aliviar dolencias. Los restos arqueológicos que se han encontrado generan evidencias de uso de plantas medicinales en diversas culturas. Los antiguos egipcios desarrollaron una rica farmacología documentada en textos como el Papiro de Ebers, que contiene más de 700 remedios a base de hierbas y minerales. La medicina y la farmacia estaban ligadas a la religión y la magia. El Papiro Ebers del Antiguo Egipto está fechado en el año 1534 a.C. y corresponde a la 18ª dinastía. Nos muestra una serie de enfermedades oculares presentes en la época faraónica, así como sus diversos tratamientos. Dentro de las enfermedades referidas están los orzuelos, las opacidades de la córnea, las cataratas, el tracoma y los traumas oculares. Los medicamentos más usados eran la galena, la malaquita, el ocre, el natrón, la miel, la leche, la placenta, la acacia, el láudano y el ricino. En las antiguas ciudades de Mesopotamia se escribieron tablillas cuneiformes que documentaba tratamientos y la preparación de medicamentos. La diosa Ishtar era patrona de los médicos en esta cultura. Los babilonios utilizaban una amplia variedad de productos naturales para crear medicinas. Además, se elaboran los primeros medicamentos de origen natural y se realizan las primeras operaciones farmacéuticas como el prensado o la pulverización. La práctica médica hindú Ayurveda tiene raíces que se remontan a esta época. Se basa en el uso de hierbas minerales y otros tratamientos naturales. Los textos sagrados como el Sushruta Samhita detallan técnicas quirúrgicas y farmacéuticas. La farmacología china se desarrolló desde tiempos antiguos, utilizando una amplia gama de hierbas, minerales y animales. Textos como el Huangdi Neijing, clásico de la medicina interna del emperador amarillo, establecieron principios de diagnóstico y tratamiento. La combinación de técnicas como la acupuntura con el uso de remedios a base de hierbas es fundamental en la farmacología china. La historia de la farmacia en el mundo clásico abarca principalmente las civilizaciones grecorromanas. Es fundamental para entender el desarrollo de la medicina y la farmacología modernas. Por ejemplo, Hipócrates es considerado el padre de la medicina. Estableció un enfoque más racional de la salud y la enfermedad. Su obra enfatizaba la observación clínica y la recopilación de datos, sentando bases para futuros tratamientos. Los griegos, por su parte, comenzaron a documentar el uso de diversas hierbas en la medicina. Textos como los de Dioscórides catalogaron más de 600 plantas y sus usos medicinales, sentando las bases para la farmacología. Los filósofos, especialmente los de la escuela de Aristóteles, comenzaron a estudiar la naturaleza de las sustancias y su composición. Esta curiosidad llevó a una comprensión más profunda de la farmacología y la relación entre medicamento y organismo. En la antigua Roma, Galeno combinó el conocimiento griego y romano, y su obra influyó en la medicina durante siglos. Introdujo conceptos de la teoría de los 4 humores y su relación con la salud. Galeno también describió procedimientos para la fabricación de medicamentos, aportando un enfoque más sistemático en la farmacia. Con el crecimiento de las ciudades, surgieron las apothecae, farmacias, donde se vendían una variedad de medicamentos. Los farmacéuticos en este periodo eran responsables de la preparación y dispensación de fármacos, basándose en recetas y en conocimientos heredados. Desarrollo de la alquimia. Aunque la alquimia tiene raíces en Egipto, se desarrolló considerablemente en el mundo clásico. Los alquimistas buscaban la transmutación de elementos y la creación de elixires, lo que incluía intentos de mejorar y purificar medicamentos.
Este proceso ofreció un enfoque más experimental que favorecería el desarrollo de técnicas que más tarde influirían en la química. La historia de la farmacia en el mundo árabe es un capítulo esencial en el desarrollo de la medicina y la farmacología, que tuvo un impacto duradero en Europa y más allá. Esta historia se puede dividir en varias etapas importantes. La cultura islámica del periodo medieval estaba profundamente interesada en el conocimiento, haciendo énfasis en la ciencia. Esto incluyó un enfoque sistemático en la medicina y la farmacia, con la traducción de muchos textos griegos y romanos por parte de eruditos árabes. Edad Media de Europa Occidental. La historia farmacéutica de la Edad Media en Europa Occidental es un periodo crucial que abarca desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XV. Durante este tiempo, la farmacia evolucionó significativamente a partir de las prácticas de la antigüedad clásica, mientras que también se vio influenciada por las tradiciones árabes. A continuación, se detallan los principales aspectos de este desarrollo. No podemos dejar de lado estos importantes exponentes. Avicena en su obra El Canon de Medicina es una de las más influyentes de la historia de la medicina y la farmacia. Incluía descripciones de fármacos, sus propiedades y dosificaciones, y sirvió como un texto de referencia en Europa durante siglos. Y Al-Razi fue un médico y químico que escribió múltiples obras en medicina y farmacología, introdujo nuevos métodos y procedimientos de preparación de medicamentos. Su trabajo se centró en la experiencia clínica y la observación. Desarrollo de la botánica medicinal. Los médicos árabes hicieron extensas investigaciones sobre hierbas y plantas medicinales, documentando sus usos y efectos en obras como el Kitab al-Diryak, libro de la farmacia. La aparición de las primeras boticas comenzaron a surgir como establecimientos comerciales especializados, conocidos como saidalas, boticas o farmacias, donde se preparaban y vendían medicamentos. Estos lugares se convirtieron en centros del conocimiento farmacéutico. La farmacia del siglo XIX se caracteriza por una serie de cambios significativos que transformaron la práctica farmacéutica, mejorando no solo la calidad de los medicamentos, sino también el estatus profesional de los farmacéuticos. Aunque este proceso comenzó en la Edad Moderna, en el siglo XIX se consolidó la separación entre el farmacéutico y el médico. Las farmacias comenzaron a ofrecer medicamentos preparados y recibir recetas médicas, pero se definió claramente que los farmacéuticos eran responsables de la elaboración de los fármacos y no del diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Durante el siglo XIX, la química orgánica experimentó un auge, gracias a investigadores como Friedrich Wöhler. Esto permitió la síntesis de nuevos compuestos químicos que podrían ser utilizados como medicamentos. Se identificaron y aislaron muchos principios activos de las plantas, lo que aumentó la eficacia de los medicamentos. La revolución industrial facilitó la producción en masa de medicamentos, permitiendo que alimentos y medicamentos se volvieran más accesibles. Muchas empresas comenzaron a producir fármacos en forma de tabletas, pastillas y soluciones estandarizadas. Las farmacias de la Edad Moderna continuaron utilizando una variedad de hierbas, minerales y compuestos orgánicos para la formulación de medicamentos. La herbolaria era fundamental, y muchas boticas ofrecían fórmulas basadas en conocimientos tradicionales. Se desarrollaron nuevos métodos de preparación, como la destilación y la extracción, lo que permitió obtener sustancias más puras y efectivas para el tratamiento de enfermedades. Las fórmulas comenzaron a documentarse más rigurosamente. Durante este tiempo, se publicaron diversas farmacopeas que sistematizaron los medicamentos y sus usos. Textos importantes, como la Farmacopea de Londres y la Farmacopea de París, ayudaron a estandarizar la práctica farmacéutica y la calidad de los medicamentos. Se fundaron varias academias y escuelas donde se enseñaba farmacología y técnicas de preparación de medicamentos. Muchas de estas instituciones estaban asociadas con universidades, lo que elevó el estatus profesional de los farmacéuticos. La llegada de la Ilustración trajo consigo un enfoque más científico en la medicina y la farmacia. El énfasis en la razón y la observación promovió un interés creciente por los experimentos controlados y la investigación científica. Durante este tiempo, se produjeron avances significativos en la comprensión del cuerpo humano y las enfermedades, lo que a su vez impactó la manera en que los farmacéuticos formularon y clasificaron los medicamentos.
Se desarrollaron redes de comercio que facilitaban la distribución de medicinas y productos farmacéuticos a diferentes regiones, lo que permitía una mayor variedad de tratamientos y medicamentos disponibles en farmacias. El desarrollo de la farmacia en la Edad Media se centró en la preparación de remedios a base de hierbas que se utilizaban para tratar diversas enfermedades. Esto incluía la recolección de plantas, la creación de ungüentos, jarabes y otros preparados. El arte de la medicina, la práctica farmacéutica estaba intrínsecamente ligada a la medicina, y los médicos a menudo también actuaban como farmacéuticos. Sin embargo, poco a poco se empezó a difundir la idea de una separación de funciones entre médicos y farmacéuticos. A partir del siglo XII, se fundaron universidades en varias ciudades europeas, como Bolonia y París, que comenzaron a enseñar medicina de manera más formalizada. La enseñanza de la farmacología se hizo parte del currículo médico, integrando conocimientos de la antigüedad y la medicina árabe. Durante la Alta y Baja Edad Media, se llevaron a cabo traducciones de textos médicos árabes y griegos, lo que permitió la incorporación de conocimientos sobre enfermedades y medicamentos. Textos como el Canon de Medicina de Avicena y las obras de Galeno fueron muy influyentes. Los gremios de farmacéuticos, hacia el final de la Edad Media, comenzaron a formarse gremios de farmacéuticos en varias ciudades. Estos gremios regularon la práctica farmacéutica, estableciendo normas y estándares de calidad para los medicamentos. La farmacopoeia, se empezaron a desarrollar primeras versiones de farmacopeas, donde se documentaron los medicamentos y sus usos. Estos textos precursores influirían más tarde en la elaboración de farmacopeas en épocas posteriores. La historia farmacéutica durante el Renacimiento, siglos XIV al XVII, se caracteriza por un resurgimiento del interés en la ciencia, la anatomía, la botánica y el estudio de los remedios, que sentó las bases de la medicina moderna y la farmacología. Aquí hay un resumen de los principales desarrollos en esta época. 1. Renacimiento del conocimiento. Redescubrimiento de textos clásicos. En el Renacimiento, los eruditos redescubrieron las obras de la antigüedad clásica, incluidos los escritos de Galeno y Dioscórides, lo que llevó a un renovado interés en la anatomía, la fisiología y la farmacología. Las traducciones de textos antiguos al idioma vernáculo también contribuyeron a la difusión del conocimiento. 2. Avances en botánica. Estudios botánicos. Durante este periodo, se realizaron importantes estudios de botánica, lo que llevó a una mejor comprensión de las plantas medicinales. Los herbarios, recopilaciones de plantas secas y sus propiedades medicinales, se volvieron populares entre médicos y farmacéuticos. Obras influyentes. Textos como De Materia Medica de Dioscórides y Historia Plantarum de Theophrastus fueron revisados y comentados, sirviendo como referencia para el uso de plantas en medicina. Primera farmacopea. En 1546, en Nuremberg, se publicó la primera farmacopea alemana, Nürnberger Arzneibuch, que estandarizó las preparaciones y tratamientos. Esto representó un salto hacia la uniformidad en la producción de medicamentos. La alquimia, que buscaba la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal, tuvo un gran impacto en la farmacéutica. Muchos alquimistas desarrollaron técnicas de destilación y extracción que fueron fundamentales para la preparación de medicamentos, llevando a la creación de compuestos más complejos. El estudio de la anatomía se volvió crucial para el entendimiento del cuerpo humano y sus funciones. La obra de Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, 1543, revolucionó la anatomía y, por ende, influyó en la farmacología al ofrecer una mejor comprensión de cómo los medicamentos afectarían al cuerpo. La expansión de los exploradores trajo nuevas plantas y sustancias medicinales de América y otras partes del mundo. Medicamentos como la quinina, de la corteza de quina, comenzaron a ser utilizados en Europa, expandiendo la materia médica disponible. La observación y el método científico comenzaron a sentarse en la práctica de la medicina y la farmacia. Se empezaron a llevar a cabo experimentos controlados y estudios de casos. La farmacia en el Nuevo Mundo, particularmente durante el periodo de la colonización europea desde el siglo XVI en adelante, estuvo marcada por una serie de características únicas influenciadas por la interacción de culturas indígenas y europeas. Las comunidades indígenas del Nuevo Mundo tenían ricos conocimientos de la botánica local y sus aplicaciones medicinales. Usaban plantas autóctonas para tratar una variedad de enfermedades, y muchos de estos conocimientos se transmitían de generación en generación.
Las prácticas curativas incluían el uso de hierbas, raíces y extractos de plantas nativas, así como rituales y tratamientos holísticos. Con la llegada de los europeos, se produjo un intercambio cultural. Los colonizadores europeos comenzaron a aprender sobre las plantas medicinales locales y a incorporarlas en sus prácticas. Esto dio lugar a la creación de una nueva farmacopea que combinaba conocimientos indígenas con la medicina europea. Los misioneros, exploradores y científicos europeos documentaron muchas de las plantas y prácticas medicinales indígenas en sus escritos, lo que ayudó a difundir el conocimiento sobre las medicinas del Nuevo Mundo en Europa. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, que devastaron poblaciones indígenas que no tenían inmunidad. Esto llevó a la necesidad de tratamientos y remedios que no siempre estaban disponibles. A medida que se establecían asentamientos y ciudades coloniales, se crearon boticas, tiendas de medicamentos, para atender a la población. Estas boticas ofrecían tanto medicamentos europeos como aquellos de origen indígena. Los gobiernos coloniales comenzaron a regular la práctica de la farmacia y a establecer normas para la preparación y dispensación de medicamentos, similar a lo que ocurría en Europa. Muchas plantas y sustancias del Nuevo Mundo, como la quinina, de la corteza de quina, el tabaco y la akebia, se volvieron populares en Europa y otras partes del mundo por sus propiedades medicinales. Las técnicas de destilación, extracción y formulación de medicamentos de la tradición alquímica europea también se introdujeron y adaptaron en el Nuevo Mundo. Con el tiempo, se fundaron escuelas de medicina y farmacia en algunas colonias, donde se educaban médicos y farmacéuticos en base a tanto el conocimiento europeo como el indígena. La fusión de conocimientos enfrentó desafíos, incluyendo la marginación de las prácticas indígenas por las autoridades coloniales y la búsqueda de un orden médico europeo que despreciaba a menudo las tradiciones locales. La farmacia en la Edad Moderna, que abarca aproximadamente desde el siglo XVI hasta el XVIII, fue un periodo de transformación significativa en la práctica farmacéutica, la medicina y la ciencia en general. Durante la Edad Moderna, se comenzó a establecer una distinción más clara entre médicos y farmacéuticos. Mientras que la farmacia en la Edad Moderna abarca aproximadamente desde el siglo XVI hasta el XVIII, en donde fue un periodo de transformación significativa en la práctica farmacéutica, la medicina y la ciencia en general. Durante la Edad Moderna, se comenzó a establecer una distinción más clara entre médicos y farmacéuticos. Mientras que los médicos se concentraban en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, los farmacéuticos se encargaban de la preparación y dispensación de medicamentos. Se empezaron a implementar regulaciones en la práctica farmacéutica. Se establecieron leyes y normativas que definían quién podía ejercer como farmacéutico, así como las condiciones para la apertura de boticas y farmacias. La alquimia, aunque a menudo considerada una pseudociencia, sentó las bases para avances químicos importantes. Los alquimistas buscaban la transmutación de metales y el elixir de la vida, lo que, aunque no logró sus objetivos, contribuyó a desarrollar técnicas que luego se usarían en la farmacia. La transición hacia la química moderna durante el Renacimiento llevó a una mejor comprensión de las propiedades de los compuestos y elementos. Figuras como Paracelso promovieron el uso de sustancias químicas en lugar de simples extractos de plantas, sentando las bases para una farmacología más científica. Se introdujeron muchos medicamentos importantes, como la morfina, aislada del opio, la quinina, utilizada para tratar la malaria, y el ácido salicílico, precursor del ácido acetilsalicílico o aspirina. Estas sustancias transformaron la manera en que se trataban diversas enfermedades. A finales del siglo XIX, la anestesia se hizo común en procedimientos quirúrgicos gracias a compuestos como el éter y el cloroformo. Esto revolucionó la cirugía y mejoró la seguridad y el control del dolor en los pacientes. Se publicaron farmacopeas nacionales, como la United States Pharmacopoeia y la British Pharmacopoeia, que establecieron estándares de calidad y composición para los medicamentos. Esto ayudó a asegurar que los productos farmacéuticos fueran seguros y efectivos. Educación y formación profesional. Las escuelas de farmacia comenzaron a surgir, ofreciendo una educación formal a los futuros farmacéuticos. Se desarrollaron currículos más estructurados que incluían química, farmacología y materias relevantes. Esto contribuyó a elevar el estatus de la profesión. Con el desarrollo de la farmacia moderna y una mayor regulación, la confianza del público en los farmacéuticos aumentó.
Estos profesionales comenzaron a ser vistos como expertos en medicamentos y salud, lo que les permitió desempeñar un papel importante en la educación del paciente sobre el uso adecuado de los fármacos. Los farmacéuticos comenzaron a ofrecer servicios adicionales, como la preparación de medicamentos personalizados y la consulta sobre tratamientos. Esto solidifica su papel dentro del sistema de salud. Además, se introdujeron nuevas tecnologías que facilitaron la preparación y el análisis de medicamentos. Instrumentos como el microscopio y técnicas de análisis químico comenzaron a formar parte del laboratorio farmacéutico. Comenzaron a surgir revistas científicas especializadas en farmacia y farmacología, que difundieron conocimientos, investigaciones y avances en la disciplina. El desarrollo de las farmacias en los siglos XX y XXI ha sido significativo, con cambios fundamentales en la forma en que se dispensan medicamentos, el papel de los farmacéuticos en la atención sanitaria y la evolución de la industria farmacéutica. A principios del siglo XX, la práctica farmacéutica comenzó a diferenciarse más de la medicina. Las farmacias empezaron a enfocarse en la dispensación de medicamentos en lugar de la preparación de medicamentos a medida, como se hacía en la farmacopea más tradicional. La industria farmacéutica experimentó un auge en la producción de medicamentos, impulsado por la investigación científica y el descubrimiento de nuevos fármacos. Se comenzaron a desarrollar drogas sintéticas, antibióticos, como la penicilina en 1928, y otros tratamientos que revolucionaron la medicina. A medida que la industria creció, también lo hizo la consolidación de farmacias. Surgieron cadenas de farmacias y farmacias de grandes superficies que ofrecían accesibilidad y precios competitivos. Se establecieron leyes y regulaciones más estrictas sobre la producción y la dispensación de medicamentos. En Estados Unidos, la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de 1938 y la creación de la FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos, fueron hitos significativos para la regulación farmacéutica. A medida que la profesión farmacéutica evolucionó, el farmacéutico comenzó a desempeñar un papel más consultivo, asesorando a los pacientes sobre el uso correcto de los medicamentos y los efectos secundarios. Siglo XXI. La introducción de tecnologías digitales, como sistemas de gestión de farmacias y la automatización de la dispensación de medicamentos, ha mejorado la eficiencia y la precisión en la atención farmacéutica. El concepto de farmacia clínica ha cobrado fuerza, con farmacéuticos trabajando junto a médicos y otros profesionales de la salud para optimizar tratamientos mediante la farmacoterapia personalizada. Los farmacéuticos ahora participan en la gestión de enfermedades y la educación de los pacientes. Con el avance de la telemedicina y la pandemia de COVID-19, la telefarmacia ha surgido como una nueva forma de atención, permitiendo a los pacientes obtener consultas y medicamentos de manera remota. La investigación en medicamentos biológicos ha avanzado significativamente, y los farmacéuticos juegan un papel clave en la educación y gestión de estos nuevos tratamientos, incluyendo la comprensión de los biosimilares y sus aplicaciones. Los farmacéuticos están cada vez más involucrados en la promoción de la salud pública, administrando vacunas y participando en campañas de salud comunitarias para prevenir enfermedades. Se observa una tendencia hacia el desarrollo de medicamentos que tengan en cuenta la sostenibilidad y el bajo impacto ambiental, impulsando también una mayor conciencia sobre los productos farmacéuticos en el medio ambiente.